Buenos días. Hola, Antoine. Acá estamos con Antoine finalizando este ciclo de testimonios. Antoine es el coordinador de Brahma Kumaris de Paraguay y hoy nos ha brindado su tiempo para compartir sus experiencias, que seguramente son muchas. Hola, Antoine Ducrot, ¿cómo te va? Buenas. ¿Cuántos años hace que estás, Antoine, en este camino? Y estoy hace 18 años en este camino. Sí. Bueno, qué bárbaro, 18 años. Ujú. No son pocos, entonces ahora nos vas a contar aquello que te impactó, los obstáculos que has tenido, porque todos los tuvimos, como en todos los testimonios que hemos visto hasta ahora. Entonces, cada uno lo vivimos de una forma diferente. ¿No es Ujú. cierto? Es el mismo camino, pero lo vivimos de una forma diferente. Así que compartir esto a la gente le sirve, a mí también le sirve, porque conozco algo más de cada uno que no conocía. Así que adelante, Antoine. Buenísimo. En mi caso, yo antes de llegar a Brahma Kumari es como que estaba buscando mucho de varias formas, ¿no? Eh, Buscaba sobre todo entender, ¿no? Busqué mucho a través por ejemplo, miles de formas de aproximación espiritual, de religiones, de yoga, miles de cosas, hasta que encontré y me llegó a mí esto de la propuesta que ofrece, ¿no? Brahma Kumaris. Y, y ahí lo que más me impactó fue el conocimiento y también la meditación que tiene que ver con esta meditación que es como consciente, porque es una meditación que se basa en una forma de entender las cosas, las situaciones, las relaciones, el uso del tiempo, el uso de lo que hacemos, etcétera, ¿no? Entonces me pareció una perspectiva muy integral, muy completa y muy poderosa. Y sobre todo me respondía a esas preguntas que tanto yo buscaba y las que encontraba no me satisfacían. Entonces empecé a seguir y al principio, claro que al inicio como que la perspectiva que ofrece Brahma Kumari es una perspectiva muy profunda, muy poderosa. Entonces, claro que al principio había como cierto desafío porque incluso a veces iba en contra de los pensamientos que yo tenía o las cosas que yo creía, ¿verdad? Entonces, pero fue muy interesante que yo me pude permitir perseverar y permitirme explorar antes de juzgar, porque yo veo muchas veces que a veces nos apuramos en juzgar algo sin conocerlo completamente. Y entonces eso yo siento que fue la gran oportunidad que me pude dar de aunque todavía tenía ideas encontradas, pensamientos que de repente, algunas cosas que, como las grandes respuestas encontraba, ¿no? Pero también esas grandes respuestas a veces colisionaban con las creencias antiguas que tenía, que en realidad tampoco me satisfacían, ¿verdad? Entonces fue lindo ese despertar de perseverar para permitirme experimentar todo esto. Ajá, o sea que vos, a ver, eras un buscador. Ujú. A mí me Sí, pasaba lo mismo, ¿eh? En eso exacto. coincidimos. Sí, Buscamos por sí, 1000 lugares, talleres, todo lo que pasaba cerca, ahí sí. estábamos, ¿no? Buscando. Exactamente, todas, de cursos de alquimia, metafísica, de ángeles, de el cuarto camino, hatha yoga, tantra yoga, reiki, miles de cosas, ¿verdad? Y hasta hice el camino de Santiago de Compostela, 250 kilómetros del camino, peregrinando solo, en silencio. Entonces buscaba muchísimo y si bien fueron muy lindas las experiencias todas, había algo que no me llenaba, como que existía todavía ese vacío interior, que fue cuando llegué al Raya Yoga, que se respondieron esos misterios, esas preguntas que tenía, ¿no?
Sí. Ujú. ¿Y qué diferencia, por ejemplo, de un conocimiento, qué encontraste acá que llenó ese vacío? ¿Qué diferencia notas? Porque hay cosas muy buenas en otros conocimientos y todo. Sí, ¿Pero qué es totalmente. lo que vos notas? Ujú, La gran diferencia para mí fue esta experiencia de quiénes somos, ¿verdad? Porque si bien todos de alguna forma hablan del espíritu, se confunde como que el espíritu es otra cosa, otra entidad a lo que yo soy, o se mezcla que somos cuerpo, mente y espíritu. En el New Age, por ejemplo, se habla muchísimo de cuerpo, mente y espíritu, pero el permitirme explorar y no quedarme solo en la teoría y permitirme experimentar que yo soy realmente el ser y que no soy el cuerpo, yo soy el ser espiritual. Eso para mí fue el gran vínculo. Y luego la relación tan cercana, tan próxima con, con el alma suprema, con la fuente, con Dios, ¿no? Esa relación ujú. como de proximidad, de cercanía, también para mí fue muy linda, muy poderosa. Y sigue Claro. siendo, sigue siendo. Ujú. Fíjate que es muy interesante porque les cuento que Antoine es coaching, ¿no? Vos Ujú. haces coaching. Sí. Entonces, yo cuando también entré en PNL, todas esas cosas son técnicas hermosas, muy, muy buenas. Pero yo sentía, esa es la experiencia que yo tuve, ¿no? No sé, a ver vos, ¿qué Ujú. pasó? Como que eran técnicas, yo sentía, frías. Ujú. Cuando Sí. entré acá, usé esas mismas técnicas y todo, porque lo sigo usando, pero sentí que le di vida, que Mm. la sentía viva, no sé, esa fue Sí. mi Yo, experiencia con eso. ¿Vos? sí, yo te digo, te cuento, Alicia, que lo que estás diciendo me parece muy interesante porque yo siento que todo forma parte como un rompecabezas o como una imagen de un árbol, que todo tiene lugar y todo está bien, ¿no? Todos Sí. los métodos funcionan y son lindos. Lo que yo encontré es que, por ejemplo, estudié bastante coaching y todo eso, y cosas así también como vos, PNL, cosas por el estilo. Y lo que encuentro es que muchas veces eso llega hasta un techo, que tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con quizás las emociones, la comunicación, el escuchar, técnicas muy buenas como para eh, manejarnos en este mundo físico, ¿verdad? Y que son muy interesantes y muy válidas. Y lo que le suma eso, lo que yo aprendí en Brahma Kumari es la parte más interna, la conciencia, cuidar nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestra actitud, nuestra visión, porque de nada sirve, y es lo que yo veo que muchos profesionales del mundo del coach muy renombrados dicen eso justamente. Incluso hace poco participé en un congreso donde estaban todos los mayores exponentes del tema del coaching, ¿verdad? Y decían que la clave ahora era la conciencia, ¿verdad? Se Ujú. daban cuenta ellos que las herramientas solas, sin trabajar el ser, eran como hasta incluso pueden ser peores incluso. ¿Por qué? Porque pueden quedarse con manipulación, puede causar incluso el efecto contrario a lo que uno cree. Pero cuando nos permitimos, y ellos daban mucho énfasis a eso, pero no hablaban, se quedaban ahí, ¿verdad? En cambio, lo que ofrece Brahma Kumari es prácticamente el 100%, es netamente el trabajo de la conciencia, el trabajo del ser. Y eso es lo que a mí me encanta. Y cuando trabajamos el ser, cambia toda nuestra realidad externa, ¿sí? Porque es el Ujú. principio que hablamos mucho de espiritualidad, que es como hoy de hecho los físicos cuánticos también ya hablan de esto, ¿no? De que somos vibración. Y si yo me permito vibrar una frecuencia, una conciencia diferente, en sentimientos, en actitudes distintas, también emerge una nueva realidad alrededor nuestro. Qué bueno. Sí, es así, coincidimos porque lo hemos experimentado. Lo importante es Exacto. la experiencia de lo que hablamos, de esto de la conciencia, el despertar de conciencia, es el conocimiento y la experiencia de eso. Ujú. Entonces, uno puede darse cuenta cuál es la diferencia. Y ahora te voy a preguntar, ¿cuál es la diferencia en vos, Ujú. en tu estado? Mm. ¿No?
que notabas, cuando eras buscador y te metías en todos esos lugares y todo, Mm, cómo era tu estado en ese momento y cómo es tu estado en este momento. ¿Cómo sí. dirías que cambió eso? A Para mí ver, la gran diferencia, sí, para mí la gran diferencia era que cuando yo tenía toda esa información o un cierto crecimiento espiritual, que también lo tenía, ¿no? Mientras estaba eh, haciendo todo eso, ese viaje espiritual que había hecho previo a Brahma Kumaris, es como que me quedaba a veces como en el juicio. Yo soy espiritual y mira por qué energía densa que hay aquí o lo que sea, como que, o todavía me afectaban mucho las situaciones, ¿verdad? Yo todavía como me sentía muy influido por lugares, por entornos, por personas, ¿verdad? Pero cuando a medida que fui fortaleciéndome con el trabajo de la conciencia que hacemos en Brahma Kumaris, noto que estoy generando como un estado de soberanía, como un estado de completud. Y en vez de ser como antes influido, yo puedo ser capaz de yo influir positivamente en los entornos, empezando con mis pensamientos, es decir, ya no me aparece ese juicio de, ah, mira qué mala onda que hay aquí, qué energía negativa que hay acá, ese estoy percibiendo, no, eso ya no aparece, aparece la energía del dar, de transformarme y transformar a lo demás en forma positiva, como en compartir esa vibra benéfica, ¿no? Eso siento que para mí es el mayor contraste, ¿no? En mi vida pre y post. buenísimo. Y otra que te pregunto, te Ujú, aprovecho para preguntarte cosas que sé que vos las has trabajado muy profundamente. ujú, ¿Cuál sería esa virtud que ahora está haciéndose firme, cada vez más firme en vos, ujú, y que antes por ahí estaba un poco diluida, olvidada, ¿no? ujú. Que no Sí, usabas? ¿Cuál es esa virtud fuerte que ahora te está sosteniendo, que estás, sí, aparte de unas cuantas más, pero esa sí. que antes Una no es usabas? una es la estabilidad que tiene que ver con lo que te decía ¿Mm? recién. Y también te quiero agregar a otra cosa que es una gran diferencia. Antes, que puede quizás también ayudar a las personas. Antes, cuando estaba en la búsqueda de lo espiritual, en esos caminos, como que me iba a un extremo. Vivía una vida a veces muy materialista por el trabajo o las cosas y una vida como espiritual. Y ahora es que yo puedo ser espiritual, esté donde esté. Puedo ser espiritual haciendo lo que tenga que estar haciendo. O sea, logro que estoy procurando y trabajando eso de que la espiritualidad esté transversal, sea lo que sea que esté haciendo, sea que esté en el trabajo y ahí de vuelta está la estabilidad y la influencia en vez de ser influido. Buenísimo, o sea que la espiritualidad tiñe toda tu vida, completa estés Exactamente. donde estés. Sí. Y ¿Es eso así? exactamente, y eso genera como una protección, te genera como un microclima. Yo siempre suelo decir como un microclima, como un jardín, como un paraíso interno, que está como circulando alrededor mío. ¿Pero por qué? Porque estoy haciendo ese trabajo, ese ejercicio consciente de cuidarme, de meditar, de estudiar sobre espiritualidad, eh, atender a cómo está la conciencia. Entonces empieza a emerger ese mundo estable, armonioso, feliz, pleno. De plenitud en mi vida. Genial. Mil gracias por tus aportes, fueron muy valiosos y muy bueno. Ahora nos despedimos de todos con un hasta siempre y felicidades. Om Shanti.